En el episodio de hoy te voy a explicar los intentos fallidos de colonización española de las Islas Carolinas y la colonización efectiva del territorio durante poco más de una década a finales del siglo XIX a raíz de un conflicto con Alemania. Acompáñame en esta historia de colonialismo para defender el decaído prestigio colonial de España. Memorias hispánicas. En el siglo XVI, España financió o aprobó varias expediciones de exploración del Pacífico y alguna de ellas pasó por las Islas Carolinas, un archipiélago de centenares de pequeñas islas y atolones de Micronesia situado al sur de las Islas Marianas. No se sabe muy bien cuál fue el primer europeo en avistar las Carolinas, porque un explorador le podía dar unos nombres a sus islas y otro otros, y la cartografía tenía sus limitaciones, unas limitaciones importantes en el siglo XVI que hacen difícil confiar o interpretar correctamente algunos descubrimientos. En todo caso, esta controversia del descubrimiento no nos interesa porque las Carolinas no fueron conquistadas en estos viajes de exploración. Y fue el capitán del galeón de Manila, Francisco de Lezcano, quien en 1686 bautizó el archipiélago como Islas Carolinas en honor al rey Carlos II. La llegada en 1696 de unos náufragos carolinos procedentes de Palaos, en la parte más occidental de las Carolinas, avivó los ánimos de las autoridades filipinas y jesuitas de seguir el ejemplo contemporáneo de evangelización y colonización de las Marianas en estas islas. En 1705, un jesuita de Filipinas llegó a Europa con un mapa de las llamadas en conjunto Nuevas Filipinas y convenció al Papa Clemente XI y al rey Felipe V para autorizar el plan expansivo de los jesuitas en las Carolinas. Con la ayuda de inmigrantes carolinos de Guam, durante las siguientes 3 décadas se realizaron numerosas expediciones para encontrar las islas más ricas, pero los intentos fracasaron y supusieron un gasto considerable y una pérdida de algunas vidas. En 1731, el jesuita italiano Juan Antonio Cantova partió de una expedición de Guam, llegó al atolón de Ulithi, situado a unos 200 kilómetros al este de la isla Yap de las Carolinas Occidentales, y estableció una misión. Cantova envió a otro jesuita de regreso a las Marianas para así pedir más recursos y hombres para defender la misión, pero para cuando regresó en 1733 descubrió que Cantova y otros 13 miembros de la misión fueron asesinados por los nativos y solo un filipino sobrevivió. De este modo terminó la corta vida de la misión española de las Carolinas, un buen ejemplo de que hablar del lago español en la Edad Moderna es exagerado y que España tenía un poder y unos conocimientos limitados sobre el Pacífico y Oceanía. Con las revoluciones liberales y las guerras de independencia de Hispanoamérica, surge un nuevo orden mundial y una nueva concepción de la soberanía que también afectó a la Oceanía. Al ver peligrar sus reclamaciones de soberanía sobre el Pacífico, España se esforzó en definir sus fronteras en la región y adaptarse a la nueva realidad mundial que dejaba de marginar el espacio del Pacífico, que hasta entonces había sido visto desde el prisma español como una extensión más de América. Gran Bretaña, Francia y España no financiaron las expediciones científicas de la segunda mitad del siglo XVIII por un desinteresado propósito científico, sino que el interés principal era encontrar nuevas áreas de expansión y hallar nuevos mercados, expandir la fe e incrementar el prestigio internacional. En el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, los misioneros, comerciantes y balleneros actuaron como agentes nacionales de las potencias para llevar un territorio a la órbita de influencia de los estados europeos sin incurrir en los grandes gastos de la colonización formal y más efectiva. Así ocurrió en Tahití, en la África subsahariana o en el reino de Hawái, como vimos en el episodio sobre Don Francisco de Paula Marín. Por la agitación política del reinado de Fernando VII y la transformación de España en una potencia de segundo orden, la situación del gobierno de Filipinas y en especial de las Marianas era muy precaria entre las malas comunicaciones con la metrópolis y la falta de recursos para desarrollar su economía. La impotencia de España en frenar los avances de otras potencias en Oceanía se ve reflejada en que no pudiese evitar la llegada de misioneros metodistas procedentes del Hawái
a las Islas Carolinas reclamadas por España, o por ejemplo evitar el establecimiento de factorías extranjeras para exportar copra, la pulpa de coco seca que se puede usar para extraer aceite de coco, preparar alcohol o jabones, entre otros usos. En la segunda mitad del siglo XIX, las élites y la opinión pública española asumen la necesidad de defender los vestigios del Imperio español en el Pacífico, y en la diplomacia se usaban los tratados y cartografías de los archivos históricos y obras geográficas de autores extranjeros para justificar las reclamaciones territoriales españolas. Por el derecho de descubrimiento y conquista se justificaba la discutida soberanía española sobre el mar de Joló o las Islas Carolinas. Pero estos argumentos ya no valían a las potencias del momento, y lo que se necesitaba era la ocupación efectiva de un territorio para que la soberanía fuese reconocida. En 1875 ya hubo un primer conflicto diplomático con los alemanes sobre la soberanía española de las Palaos, porque el cónsul español de Hong Kong exigió a un barco alemán que pagase unas aduanas por pasar por ahí, pero este replicó con razón que ahí no había españoles y no existía una ocupación efectiva de las islas. El recién nacido imperio alemán y su fervor nacionalista hizo que quisieran apuntarse tardíamente al juego colonial cuando ya la mayor parte del pescado estaba vendido. Esto hizo que se hiciesen con los territorios no ocupados y marginales que pudieran, y entre ellos estaban las Islas Marshall, vecinas al este de las Carolinas, que pudieron explotar de manera rentable, y claro, el éxito de esta empresa los atraía naturalmente a las Carolinas. Entre 1882 y 1884 llegaron a Manila varias peticiones de residentes extranjeros y caciques carolinos pidiendo que se estableciese la administración española en las islas, o si no, pedirían la protección de otra potencia. Y es que la presión de la realidad del mundo de finales del siglo XIX urgía de la presencia de una autoridad que administrase el archipiélago, mediara en conflictos y estableciera unas leyes. En enero de 1885, el gobierno español ordenó que se preparase en Manila una expedición para la toma efectiva de las Carolinas. Para marzo, los españoles ya consiguieron suscribir pactos con unos indígenas y los extranjeros, pero en agosto el embajador alemán comunicó la intención de Alemania de ocupar este mismo archipiélago al considerarla sin dueño. Por estas mismas fechas se encontraban dos transportes de guerra españoles en la isla de Yap, y a los pocos días se cruzaron con una galeota alemana, que al conocer que los españoles aún no habían tomado posesión de las islas, pues se apresuró a izar una bandera alemana y declarar un protectorado alemán sobre las Carolinas y Palaos, a los que los españoles y una mujer chamorra residente de Yap llamada Bartola Garrido enarbolaron banderas españolas. La parte alemana quería cumplir con las reglas del juego coloniales establecidas en la Conferencia de Berlín de ese mismo año para África. Es decir, comunicaron a otra potencia su intención de tomar posesión de las Islas Carolinas, izaron la bandera y presentaron una acta de posesión firmada por residentes carolinos y extranjeros de Yap. Unos meses antes ya se había adelantado con esto España, excepto por el izado de bandera. Y ante esta tropelía alemana, España no estaba dispuesta a renunciar a sus pretensiones porque supondría aceptar su papel de potencia de segundo orden y una pérdida de prestigio internacional. De ahí que estallase el conflicto diplomático conocido como Crisis de las Carolinas. El incidente indignó a la población, hubo ataques a la embajada alemana, boicot a los productos alemanes, obras teatrales, musicales o poemas de exaltación nacionalista, movilizaciones patrióticas y probélicas por toda España, provocadas por la prensa, e iniciativas privadas para sufragar la compra de nuevos navíos para la guerra. De pronto, las desconocidas Islas Carolinas se convirtieron en indispensables para la nación española. Básicamente, las Carolinas se convirtieron en lo que en economía se conoce como bien posicional. Es decir, poseerlas solo tenía valor para España para evitar que fuera dominada por otros, fuera Alemania u otras potencias como Estados Unidos o Japón. De por sí, Carolinas no tenía ningún valor para España.
Se pidió la mediación del Papa León XIII, que en su resolución de arbitraje reconoció el derecho de posesión de España, pero a cambio Alemania retuvo la libertad de comerciar, navegar y pescar en sus aguas y se reconoció la soberanía alemana sobre las Islas Marshall. Al igual que en las Filipinas o Marianas, en las Carolinas, las autoridades coloniales españolas siempre se quejaron de falta de medios, fueran estos económicos, humanos o materiales, como por ejemplo de embarcaciones. Era muy difícil ejercer un dominio efectivo sobre estas islas de la Micronesia porque estamos hablando de centenares de islas con una población muy dispersa y un territorio de estas características pues era demasiado trabajo para un centenar de españoles y dos barcos divididos en dos núcleos, las Carolinas occidentales y las orientales. La soberanía efectiva española se limitaba a las bases navales de las islas de Yap y Pompey y además la misión de Palaos. Ni siquiera en todos los pueblos de estas islas llegaba la administración española y la aplicación de sus leyes, y el resto de islas los representantes de España las podían visitar así esporádicamente o directamente nunca las visitaron. Esta realidad fue reconocida por los oficiales españoles, unas veces con realismo y otras veces con vergüenza y pesar, y también era una realidad conocida por la comunidad internacional. Por ejemplo, un oficial español escribía, cita, «Nuestra dominación en Chuuk es puramente nominal, puesto que no la ejercemos por ninguna función permanente de autoridad, de que carecemos allí en absoluto, y aún nuestras manifestaciones de poder están limitadas hasta hoy a 2 visitas que ha verificado el cañonero Quirós, que ciertamente no pueden ser una base sólida de dominación». Fin de la cita. Otro escribía, cita, «Las islas al sur de Ulithi están en una completa ignorancia de las cosas, hasta el punto de que ignoraban qué cosa eran los españoles, ignoraban que aquellas tierras pertenecen a España». Fin de la cita. Tampoco es que hubiese una pretensión de dominación total de todas las islas, dadas las características de asentamiento de las islas y de que la rentabilidad económica que se podía sacar era la que era. Y prácticamente los únicos españoles que residieron ahí fueron militares, misioneros capuchinos y la chamorra Bartola Garrido, que ejerció de intérprete para los españoles y de maestra de la escuela pública establecida en su casa. Debido a lo limitados que eran los medios para hacer cumplir la ley, pues fue complicado hacerla efectiva y siempre fue un dilema usar la fuerza o dejar pasar los delitos a costa de prestigio y autoridad. Cuando un colectivo ponía mucha resistencia y el asunto no era muy trascendente, pues se dejaba pasar para evitar males mayores, se miraba para otro lado. Solamente se llegó al uso de la fuerza armada en cuestiones verdaderamente graves, como los repetidos estallidos de violencia en Pompey o los conflictos con los misioneros metodistas de Estados Unidos. Los soldados que sirvieron en las Carolinas llegaron con un gran sentido del deber y muy conscientes de la importancia política de la posesión de las islas. Pero a medida que pasó el tiempo, el fervor patriota fue perdiendo terreno frente a los problemas cotidianos a los que se enfrentaron. A lo que se enfrentaban los soldados que servían en las Carolinas era a unas condiciones de vida verdaderamente penosas, por falta de alimentos y medicamentos, ropas maltrechas, malas comunicaciones y dependencia respecto a Filipinas, además de las a veces difíciles relaciones con los carolinos y extranjeros residentes. La desilusión llegó a tal punto que muchos de los españoles en Carolinas cuestionaron la utilidad y factibilidad del proyecto colonial y si unas Carolinas españolas servían realmente a los intereses nacionales o poseerlas no era más que por un patriotismo malentendido. Al fin y al cabo, generaba mucha impotencia esto de ser unos colonizadores sin medios suficientes para llegar a todas las islas, limitarse a mantener la paz y vigilar las actividades de los residentes extranjeros. Algunos oficiales se mostraron abiertamente indignados por el contraste de la imagen que se daba de las Islas Carolinas en España o Filipinas y la que se vivía en realidad en la colonia. Y uno escribió, cita, «Sobre el terreno pude comprender cuánto se habla sin sentido, cuántas simplezas se escribe por personas que ni en el mapa las han visto, y cuánto equivocada es la opinión formada sobre ellas en nuestra España,
y aún en la misma capital del archipiélago filipino. En un periódico de Manila se hacían elogios no ya exagerados, sino falsos, de la prosperidad de la isla, cantando en desmesuradas alabanzas los progresos imaginarios de la colonia, su comercio y nuestra dominación. Fin de la cita. Vamos, que había hombres que se sacrificaban lejos de casa solo para que las élites y el populacho nacionalista viviesen la ilusión de la grandeza del poder colonial español en el siglo XIX. De modo similar a como ocurrió en las Marianas o en Fernando Po, de las que ya he hecho algunos episodios, las Carolinas no cumplieron con las expectativas de explotación económica y no produjeron ningún beneficio y sí muchos gastos. Por ejemplo, no se explotó la exportación de copra, maderas o frutas tropicales, porque ni el gobierno ni capitalistas españoles se interesaron en invertir en este archipiélago alejado de la mano de Dios, quizás por la falta de fe en que el dominio español fuese a durar mucho. En cambio, estos productos sí los comerciaban con beneficios compañías y comerciantes particulares de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, que además, en virtud de lo acordado en Roma, no tenían que pagar ningún impuesto a los españoles si no estaban establecidos en lugares ocupados por estos. Los funcionarios españoles mandados a las Carolinas no podían preocuparse de desarrollar proyectos económicos rentables porque su preocupación más inmediata era sobrevivir con los escasos medios que tenían, mantener la paz y ejercer la autoridad que pudiesen. Sobre el final de las Carolinas españolas, las circunstancias de los últimos años se volvieron especialmente duras por factores internos y externos, desde un conflicto armado entre carolinos católicos y metodistas hasta la insurrección de Filipinas y la guerra hispano-estadounidense, que dejaron incomunicadas totalmente a las autoridades españolas de Carolinas con su metrópoli, y sin víveres y bienes de primera necesidad. Esto último solo resuelto por la ayuda de los buques alemanes de las Islas Marshall. Antes de iniciar negociaciones con Estados Unidos, los gobiernos de España y Alemania ya negociaron la venta de las Carolinas, incluyendo Palaos, y Marianas, excluyendo Guam, por el precio de 25 millones de pesetas de la época, con un tratado que se hizo efectivo en las Carolinas en octubre de 1899. El legado hispano en las Carolinas fue muy escaso porque ya el propósito de la colonia era erróneo de base. Y ni se desarrolló la economía de las Carolinas, ni se consiguió convertir al catolicismo a muchos carolinos, y tampoco se establecieron muchos contactos amistosos y cercanos entre españoles y nativos. Aquí termina esta síntesis de las Islas Carolinas Españolas. Si quieres más contenido sobre la historia de España, suscríbete al programa en YouTube o a los dos podcasts de la historia de España para la historia general y Memorias Hispánicas para los episodios temáticos como este y charlas con historiadores. Únete al servidor de Discord y ayúdame a seguir con este proyecto y hacerlo crecer compartiendo el programa y apoyándolo a cambio de recompensas como accesos anticipados o merchandising exclusivo en patreon.com/lahistoriahispana. En el siguiente episodio de esta serie de la Ciudadanía Española hablaré de un crimen ocurrido en las Carolinas Españolas y qué implicaciones tuvo para los países implicados. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.